Bueno, muchas gracias por la invitación. Y son diferentes ejemplos sobre el uso del agua, enfoque sobre la gran problemática de la variabilidad climática, sequías y excesos y el impacto que tiene el uso de agua y muchas cosas que estamos haciendo en el INTA que son claramente extrapolables a otras regiones de Iberoamérica. El INTA es conocido por todos ustedes, no difiere de muchos organismos similares de nuestros países. Tiene una connotación interesante, mantuvo durante la década de los 90 el área de extensión, por eso en este momento dispone el INTA de alrededor de 300 agencias de investigación, institutos distribuidos por todo el país de investigación y así como también estaciones experimentales a lo largo de todo el territorio. Cada puntito que ven es una oficina o agencia de INTA en diferentes pueblos rurales. Hay un claro consenso de la gran problemática que genera la alta variabilidad climática, la irregularidad de los eventos de precipitación, la mayor frecuencia de los eventos extremos que ocurren, grandes variaciones geográficas o espaciotemporales, irregularidad en cuanto a la disponibilidad de agua que genera esta gran irregularidad en los patrones de las precipitaciones que se sufren en el territorio, en el cono sur de Latinoamérica. Hay una gran necesidad del desarrollo de tecnologías e innovaciones apropiables para los distintos sectores o apropiadas también para cada sector, como puede ser el caso de la agricultura familiar. Necesidad de información en todos los temas relativos a agua. Hay una gran necesidad y carencia de información de base para la toma de decisiones en todo nivel y de que los datos estén disponibles a tiempo real y a las escalas de intervención, que pueden ser, en casos de eventos extremos, la escala de intervención del municipio o el partido o condado. Y hay un gran enfoque nuevo enraizado en INTA, que es el agua de calidad pero con equidad. El INTA tiene actualmente 3 pilares en su visión fundacional, que es aumentar la competitividad del sector agropecuario y agroalimentario con sostenibilidad ambiental y equidad social. Y finalmente, con una connotación interesante ya mencionada durante el día, el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario Argentino, que lanza el Ministerio de Agricultura, planifica, es un esfuerzo público-privado, este documento planifica, define luego de este consenso multisectorial un incremento de la producción para los próximos años con un horizonte 2020, el 2020, de prácticamente 60% en lo que hace a la producción de granos y un 46% en lo que hace al complejo de producción cárnica. Pero ninguna de estas proyecciones y producción potencial que se planifica ha considerado cuál es el impacto que tiene sobre los techos productivos esta gran variabilidad climática o la falta en cuanto a la disponibilidad de agua. Una manera de ver esto es a través de los famosos índices de vegetación, los índices verdes. Cuanto más sectores más verdes, vegetación más vigorosa. Gran parte del territorio argentino es árido y semiárido. Como ven, el sector este es donde vienen casi todas las producciones de granos y producciones extensivas del país. Y el mapa que está a la derecha es la anomalía del índice de vegetación, cómo el índice de vegetación de un periodo determinado se comporta respecto a toda la serie histórica de imágenes satelitales que permiten construir este índice. Los sectores con píxeles en rojo son áreas con vegetación deficitaria respecto al promedio histórico, los sectores en amarillo-verde, que sectores donde la vegetación está en una situación superior al promedio o al máximo de toda la serie. Y esto nos permite ver esos sectores en rojo, bolsones de sequía, de déficit hídrico que se manifiestan en distintos momentos de la campaña agrícola. Y es una variabilidad que ya se observa no solo entre años, sino también dentro del mismo periodo de crecimiento de los cultivos. Podemos ver a lo largo de los diferentes mapas de anomalía del índice de vegetación cómo esos sectores rojizos o que son marrones en este slide se distribuyen espacialmente y temporalmente en distintas áreas del territorio, generando estas situaciones particulares de déficit muy irregular. Esta es la gran sequía del 2008 que afecta al este del país. En diciembre del año 2009, en un caso esto de variabilidad entre años, la sequía se manifiesta más sobre las áreas centrales del país. De los últimos 10 años, 7 fueron deficitarios en términos de vegetación a nivel en escala país en Argentina y de los últimos 5, 4 años hemos tenido deficitarios. Otro ejemplo, excesos hídricos con hasta un 400% más de precipitación sobre la provincia de Buenos Aires en el mes de agosto y en la misma campaña agrícola en el mes de diciembre un enorme déficit de hasta el 100% en grandes áreas del territorio de Argentina. La región mesopotámica, los grandes ríos, el río Paraná y el río Uruguay, en estiaje el río Paraná y dificultad para acceder los barcos a los principales puertos exportadores,
y en 6 meses sobre el delta del Paraná, donde se engorda casi 1 millón de vacas, se engordan de hacienda sobre pastizales húmedos de la zona del delta y un sistema de retiro de la hacienda en barcazas que hubo que hacer debido a la inundación del delta del Paraná en febrero del año 2010. La provincia de Buenos Aires, en esta visión en perspectiva sobre una imagen satelital MODIS, que pasa de tener 100.000 hectáreas medidas de espejos de agua en 2 eventos de lluvia a tener, que ocurren en una semana, 3.500.000 hectáreas de cuerpos de red de agua, que son todas las redes de drenaje que ven en color negro, y otros 3 millones de hectáreas de lotes con falta de piso, donde no se podía realizar o quedaba demorada la siembra de los cultivos de verano debido a la alta saturación del primer perfil del suelo por la gran cantidad de lluvias. Pasamos de manera muy brusca en esta situación de extremos climáticos, de sequía, a excesos. La provincia tiene normalmente, en cuanto a humedales y lagunas y cuerpos de agua, entre 350.000 y 500.000 hectáreas y pasó de 100.000 en un extremo deficitario a 3.500.000, con todo el impacto que tiene eso, no solo es productivo, sino también sobre los distintos ecosistemas y sobre cómo gestionamos el agua. Bueno, y la presentación se enfoca más que en mostrar escenarios a futuros, el uso de datos observados, para mostrar el impacto de la variabilidad que tiene sobre la disponibilidad del agua y su impacto que tiene sobre la definición de uso. La línea, lo más lineal, la línea oscura, son los registros de precipitación en la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, el mismo nombre de donde estamos, desde el año registro de precipitación para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, desde 1900 hasta el año 2010. Vemos que en esta estación meteorológica, una de las que tiene el periodo instrumental de medición más largo en Argentina, se registra un incremento de las precipitaciones. No es así en todas las regiones del país, esto es muy variable acorde a la región. La línea ondulada, que no es un promedio móvil, sino una regresión, lo que indica son momentos con exceso y momentos con déficit. Y es muy importante, por lo tanto, saber en la toma de decisiones en qué sector de esta curva nos encontramos. Esto que muchas veces los productores llaman, estamos en ciclos secos versus ciclos húmedos, y cuál es la regularidad que pueden tener si es que así fuera o se manifiestan de manera azarosa. Y la línea celeste, la más ruidosa, es la variabilidad interanual, cómo varía la lluvia caída, que es el principal ingreso de agua en el sistema agrícola, en esos 3 meses. Necesitamos disponer de nuevos índices que nos permitan estudiar cómo es la disponibilidad de agua que tenemos en todos nuestros territorios. Tradicionalmente estamos sesgados por el uso de medias y desvíos y necesitamos nuevos índices que nos permitan ver y analizar variables que significan valores meteorológicos extremos. En este caso, lluvia por arriba del percentil 95, es decir, donde ocurren lluvias intensas en la tendencia de datos de los últimos 50 años de datos, sectores en azul donde se incrementa en cantidad de días las lluvias por arriba del percentil 95 y donde disminuyen en el otro color. Y en la parte derecha un indicador también nuevo de variables extremas, que es la cantidad de días consecutivos sin lluvia, que está muy relacionado en el caso de la Argentina a eventos El Niño o el opuesto, La Niña. El Niño con años de muy buena precipitación, La Niña con situaciones deficitarias o sequía. Y no solo importa saber dónde llueve y la intensidad con que llovió de manera más precisa, sino también cuál es el valor económico de cada evento de lluvia, especialmente en momentos en Argentina que se depende tanto la economía, nuestro Producto Bruto, del sector agrícola. Entonces, lo que vemos en tonalidades azules y oscuras son campos de precipitación generados en base a información satelital superpuestos sobre el mapa de áreas cultivadas, que son todos los sectores en verde, lo que sería soja, maíz, trigo. Y a la derecha es un ejemplo de un mapa de extremos de precipitación, cambios en la cantidad de días consecutivos sin lluvia y la vulnerabilidad social en cada una de esas comunidades. Mapas de vulnerabilidad social, un indicador relacionado con la pobreza, para poder relacionar estos eventos y esta disponibilidad de agua, cómo es su relación con un indicador social. Hay una enorme carencia, como decíamos, de mapas de cuál es la vulnerabilidad a efectos de excesos y de inundaciones. Este es un ejemplo de un municipio en el que se puede generar información SIG de cuál es el impacto de anegamientos e inundaciones en distintas áreas para que dispongan de información para distintas cuestiones de intervención ante eventos extremos. Si pasamos al tema de riego, esto es en base a información de FAO, de la Aquastat, los datos. Argentina
Y Brasil, fíjense el valor tan en proporción y relativamente tan menor respecto, por ejemplo, a otros países como Chile, en cuanto a áreas regadas sobre el total del área cultivada. Y en el caso de Argentina, los informes, mismos datos de FAO, que informan que de esos cercanos a 2 millones de hectáreas regadas se pueden pasar o entre 5 o 7 millones de hectáreas. Y en simultáneo, algo que también se mencionó durante el día de hoy, el riego del agua dulce en Argentina es el que mayor porcentaje de agua se lleva, y riego que también en mayor del 70% de uso es gravitacional, el riego menos eficiente. Asimismo, hablamos de que se puede incrementar el agua regada y tenemos demandas de muchos sectores relativos a lo que le llamamos competencia por el uso del agua. Este sector es el Valle de Villa Dolores. Los puntitos en amarillo son el riego por pivot central en toda una imagen Landsat. Esta es una imagen del año 1997 y esta es una imagen del año 2011, 402 pivots de riego por pivot central, y un potencial de venta en esta zona de las compañías de riego que mencionan de 800, un total para estar a 800 equipos, ningún estudio de agua subterránea sobre cuál es la disponibilidad del agua subterránea, cuál es la recarga del acuífero que alimenta toda esta zona productiva. Acuíferos, lo mismo el famoso Guaraní y otros acuíferos de agua dulce, muy poco estudiados y todos transnacionales, todos pasan las fronteras, todos temáticas de mucho interés para trabajar en estas redes. El INTA ha trabajado mucho en definir sus proyectos de investigación en una nueva cartera que se inicia en el año 2013. Eso implicó definir que una de las áreas de proyectos va a ser agua. Entonces, de un total de aproximadamente 127 proyectos de investigación, hay 9 direccionados a la temática agua. Lo mismo suelos. Esto señala la gran importancia que se le está dando institucionalmente. Esto implicó definir cuál es la misión o el rol del INTA en el tema de agua, que así está resaltado, y lo mismo en cuanto a la visión del organismo, que sea un organismo técnico orientador de la sociedad y inspirador y ejecutor de políticas públicas, anticipando las demandas futuras de la sociedad y de los mercados. Se conformó el programa Agua, que se conformó en base a las demandas de los distintos territorios. Llevó más de un año la conformación de este programa, con una palabra muy importante, integrar, tanto en investigación básica y aplicada, como en cuanto a las diferencias que existen territoriales, y como también lo que significa el integrar la transferencia de los resultados obtenidos en investigación con la extensión. Y así se conformó el programa. Cada uno de estos grupos, de estos 3 grupos, involucra los diferentes proyectos. En el grupo de hidrología tenemos un proyecto relativo a generar información hidrológica, toda la información de base necesaria para los estudios de agua. Información para el manejo y gestión de cuencas, otro proyecto, y otro proyecto relativo al uso de modelos hidrológicos, no con un enfoque de ingeniería hidráulica, sino con un enfoque de cuál es el impacto, por ejemplo, de los cambios del uso de suelo, de la agriculturización sobre una cuenca, por ejemplo, en cuanto a erosión, en cuanto a mayor rapidez de llegada del agua a los cursos, etcétera. ¿Cuál es el impacto de la agriculturización a nivel de cuencas en la calidad del agua? Otro grupo de proyectos se enfocó en agua de secano, uno de ellos dedicado al agua para la agricultura familiar, otro el uso del agua en ganadería y otro el uso del agua en agricultura de secano, y un proyecto dedicado a agua en riego, un grupo de proyectos, uno de ellos con enfoque en estrés hídrico, otro en tecnologías de riego y otro en la gestión del riego. Hay una gran necesidad de información, por eso se ha puesto un gran énfasis desde el Centro de Recursos Naturales del INTA en poner toda la información primaria que se dispone a disponibilidad pública en la web, esté completa o no. Así hay varios sistemas hoy disponibles que rompen el paradigma de la dificultad de acceso a los datos, como el sistema de estaciones meteorológicas integrado del INTA y otras gobernaciones que van integrando sus datos, sistema de información satelital con el acceso a todos los datos satelitales, GeoINTA, una infraestructura de datos espaciales, sistema de pronósticos meteorológicos de corto y mediano plazo y un sistema de información en radares. El INTA también ha instalado 3 radares meteorológicos para ayudar al monitoreo y el seguimiento de las lluvias en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, eso es un ejemplo de esta red de estaciones automáticas y la disponibilidad de datos, y para no depender comercialmente de esfuerzos comerciales, que ha sido un fracaso en la historia institucional de los últimos 15 años, las compras de estaciones comerciales por su poco
mantenimiento que se realiza desde el punto de vista institucional y luego la necesidad de volver a comprar estaciones, se desarrolló una estación propia junto con la Universidad Tecnológica Nacional. Y lo interesante a mencionar aquí en este ámbito es que son datos que necesitamos poder integrarlos sin considerar las fronteras, poder en estas redes hacer esfuerzos para poder integrar estos datos primarios que son muy necesarios para la toma de decisiones y para investigación en todo lo que hace, por ejemplo, en este caso, al uso de agua. La red de radares del INTA que permite el monitoreo y la gestión de datos cada 10 minutos con una visión diferente, datos distribuidos en píxeles de 500 por 500 metros que quedan acumulados y que permiten generar, por ejemplo, balances de agua en el suelo con mucha precisión. Otros sistemas de información en la web. Y esto es un slide muy interesante porque mencionamos de armar redes en nuestro sector. Y creo que algo muy importante en cuanto a innovación es invitar a otras instituciones de otros sectores. Por ejemplo, en este caso, el sector espacial. Esto es un esfuerzo, el satélite Aquarius de la Agencia Espacial Argentina, la CONAE, junto con NASA, y hay otro satélite, el SAOCOM, junto con la Agencia Espacial Italiana, que tienen dedicación al tema agua. Esto es salinidad del mar y también un sensor pasivo para humedad de suelos, y el SAOCOM tiene un sensor activo para determinar humedad en el suelo. Lo mismo NASA está enviando un satélite ya este año, el SMAP, relativo a determinar contenidos de humedad de agua en el suelo y eventualmente en zonas de texturas homogéneas y gruesas, paleocauces o agua a determinada profundidad. Entonces creo que son estas nuevas irrupciones tecnológicas pueden significar mucha innovación y tenemos que buscar estos aliados en estos distintos sectores. Otro tema interesante a mencionar en lo que estamos trabajando es lo que tiene que ver con el concepto de almacenamiento, recolección y cosecha de agua. Dado esta gran variabilidad que tenemos y observamos en Argentina entre excesos y déficit, y el gran problema del déficit y que ataca especialmente al productor, a la pequeña agricultura familiar, hay un nuevo enfoque en INTA muy dedicado al agricultor pequeño y familiar, que es la cosecha de agua, el almacenaje de agua aún en acuíferos cercanos, en el pozo del molino, cada vez que ocurre un evento de agua con un determinado proceso de filtrados para su posterior utilización como agua dulce. Y también en momentos de escasez y de sequía en Argentina hay muchos problemas de napas salinas y de aguas con arsénico, ¿no?, que se usan para la alimentación humana y alimentación animal. Por lo tanto, todos estos esfuerzos permitirían aumentar mucho la productividad animal, pero también tienen un enfoque multipropósito para la agricultura familiar. Ejemplos en ese sentido son un primer seminario latinoamericano que se realizó recientemente sobre acceso, uso y tratamiento del agua para la agricultura familiar, con este lema que yo mencioné al comienzo, agua de calidad pero con equidad, y buscando empoderar y capacitar a las distintas comunidades para la gestión del agua. Lo mismo en tecnologías apropiadas para la agricultura familiar, también relativas al uso de agua, y también el ejemplo de abajo, que es también ejemplos de Mi Huerta, el proyecto Pro Huerta, que lleva el Ministerio de Agricultura de Argentina y el INTA para lograr, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, riego por goteo, pero para la pequeña huerta familiar. Y ojalá, después de estos esfuerzos de trabajar en el agua, en todas nuestras instituciones y hermanados en redes, nos olvidemos de estas fotos y podamos dedicarnos a otros temas y trabajar y leer a García Márquez, como menciona en el cuento La luz es como el agua, que dice: la luz es como el agua, le contesté, uno abre el grifo y sale. Ojalá nuestra dedicación al agua nos permita enfocarnos en nuevos desafíos y esfuerzos y superar el actual que tenemos. Gracias. Yo agradezco, también debo agradecer, porque fue muy rápida mi posibilidad de venir aquí, al ministro Carlos Casamiquela, actual ministro de Agricultura del país y que ha sido uno de los impulsores también de esta red, y a la doctora Norma Penzel. Gracias. Muchas gracias.